Cuenta la leyenda que dos hermanos fueron criados por una loba antes de crecer y finalmente fundar una de las ciudades más famosas, más importantes del mundo, la ciudad de Roma. Pero lo que muchos no sabíamos, o por lo menos yo no lo conocía hasta que tuve acceso a esta información, es que estos hermanos no tuvieron una relación idílica entre ellos. De hecho, después de haber escogido el territorio sobre el que querían levantar la ciudad de Roma y después de haber delineado sus límites, pensaron en ponerle un nombre a esa ciudad que pretendían construir. Y los dos querían poner el nombre, así que decidieron jugarse a un juego, la posibilidad de ser el que iba a poner el nombre definitivo a esta ciudad. Así que el juego consistía en avistar más pájaros en el menor tiempo posible. Y finalmente Rómulo, el nombre de uno de los dos, fue quien ganó esa apuesta y quien tuvo la posibilidad de ponerle nombre a Roma. Y como os podéis dar cuenta, Rómulo y Roma tienen un parecido bastante razonable. Así que a su hermano Remo no le hizo gracia, primero, que fuese el otro quien escogiese el nombre, y segundo, que el nombre se pareciese tanto al de su hermano. Así que comenzaron a discutir, y de hecho el enfado de este Remo llegó a tal punto que borró el surco que habían marcado previamente sobre el territorio en el que iban a construir la ciudad. Así que esto no fue bien recibido por Rómulo, y después de haberlo pensado bien decidió matar a su hermano, y esto es lo que finalmente hizo. Tristemente, el mundo ha visto más de una, de dos y de tres veces confrontación entre hermanos que llegan hasta límites tan tristes, tan desagradables como esto. Y la Biblia no es una excepción. Cuando pensamos entre polémicas entre hermanos, probablemente la primera que viene a nuestra mente es la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Y sabemos lo que sucedió con ellos, pero no fue la única. Y solamente avanzando un poco más en el texto bíblico nos encontramos a dos hermanas. Las mujeres también se llevan mal entre ellas cuando son hermanas, y Raquel y Lea es un buen ejemplo. Aunque aparentemente no vemos mucha información al respecto, sabemos que había controversia, ¿verdad? Y que incluso hubo un hombre entre medio de ellas que supuso un problema serio para su relación. Pensamos también en José y cómo llega a ser vendido por sus hermanos, y aún alguno de ellos trataba de matarlo por la envidia que le sentían. Pero sin duda hay un conflicto entre hermanos dominante a lo largo del Antiguo Testamento, y que además tiene implicaciones enormes para la historia de Israel. Y este conflicto tuvo lugar entre Jacob y Esaú. En esta mañana vamos a estudiar brevemente un libro en el que se describen muchas de las denuncias que Dios hace en contra de uno de estos hermanos. Y además es curioso que lo hace muchos siglos después de que este hombre había ya fallecido. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Abdías. Seguramente en este panorama bíblico que estáis haciendo, no todos los domingos tenéis la posibilidad de leer el libro entero. Estoy pensando, por ejemplo, en Isaías, ¿verdad? Esos 66 capítulos se hacen muy cuesta arriba, pero en esta mañana, sí podemos hacerlo, porque se trata solamente de 21 versículos, y creo que es interesante el poder leerlos antes de decir algunas cosas sobre el texto. Vamos a empezar leyendo entonces este capítulo único que tiene el libro de Abdías. Dice así la palabra de Dios: visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom: hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones diciendo: levantaos y alcémonos contra él en batalla. He aquí, te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? ¿No robarían hasta que les bastara? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom,
y el entendimiento del monte de Esaú. Entonces tus valientes serán atemorizados, oh Temán, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Por la violencia contra tu hermano Jacob te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Si no te alegres, sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina. No te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. No te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Pero en el monte Sión quedará un remanente y será lugar santo. Y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será como un fuego y la casa de José una llama y rastrojo la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán. Y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú porque el Señor ha hablado. Entonces los del Negueb poseerán el monte de Esaú y los de Sefela la llanura de los filisteos. Poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria. Y Benjamín poseerá Galaad. Y los desterrados de este ejército, de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negueb. Y subirán libertadores al monte Sión, para juzgar al monte de Esaú, y el reino será del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Quisiera comenzar dividiendo este texto, bueno, lo vamos a hacer en 4 partes, pero quisiera dividir en primer lugar el texto centrándonos un momento en el versículo 1, en lo que podríamos llamar la profecía contra Edom, porque aquí encontramos el título y, digamos, el propósito de este libro. Dice ahí, visión de Abdías. Sabemos que Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento y nunca es citado en el Nuevo Testamento, pero no sabemos mucho más. La profecía probablemente se escribe alrededor del año 845, después del ataque de Edom contra Jerusalén. Pudiéramos leer acerca de ello en 2 de Crónicas 21. El rey en ese momento es Joram, un rey que no fue muy bueno y que el texto bíblico condena posteriormente por sus acciones. Pero lo que sí sabemos es que este libro no es el producto de la ira de un hombre airado en contra de sus enemigos. No es la maldición de alguien tremendamente dolido porque su ciudad ha sido conquistada por sus enemigos históricos. Algunos podrían pensar algo así porque la Jerusalén ha caído en manos de los edomitas, en manos de los que eran hermanos, en este caso, de Israel. La palabra visión que vemos ahí en el versículo 1 puede ser traducida como simplemente ver. Abdías va a escribir lo que vio, lo que contempló, lo que le fue revelado. Y lo que el profeta indica desde el principio es que lo que escribe procede de Dios mismo. Es la palabra de Dios y eso es lo que le lleva y le mueve a escribir. Y llegados a este punto, es fundamental determinar de quién habla Abdías cuando se refiere a Edom y por qué tanto peso específico para este libro. Y en este libro tiene Edom. Bueno, a lo largo de la escritura, esta figura o este pueblo de Edom es mencionado varias veces. Sabemos que los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob, el hijo de Isaac. En Génesis 25 se nos dice que ya desde el vientre de su madre estos dos hermanos están peleando. Es algo no muy común, me parece, en las ecografías habituales de gemelos ver a dos hermanos
debatiéndose y peleándose en el interior del vientre de su mamá. Pero en este caso nos dice el texto que ya estaban enfrentados. En Génesis 27 podemos leer acerca de la, entre comillas, bendición que Isaac, su padre, le da a Esaú. Es una bendición bastante extraña, es curioso, no vamos a entrar en eso, pero en el hebreo la palabra bendición y maldición es la misma y es el contexto el que nos ayuda a determinar si se trata de algo positivo o negativo. Y sabemos que Jacob había suplantado la identidad de Esaú y se lleva la bendición especial de su padre. Y cuando Esaú regresa y se da cuenta de ello, trata de recibir algo de bendición todavía. ¿No te queda alguna bendición para mí?, le dice a su padre. Y esa bendición, entre comillas, más parece una maldición que una bendición. Y ahí Jacob observa desde lejos, aterrorizado, porque sabe que su hermano va a venir a por él, como el padre le dice a Esaú que éste habitará en lugares abiertos. Esaú y sus descendientes se van a ubicar en una región montañosa al sur de Jerusalén, al sur del Mar Muerto. Y en Números 20 leemos que Edom en un momento determinado prohíbe que el pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, atraviese su territorio para llegar antes a la tierra prometida. Edom no está dispuesto a que Israel, el descendiente de su padre, de su hermano, de su padre, en este caso de los edomitas, pueda pasar por su territorio. Y sin embargo vemos que Dios, de una manera sorprendente, en Deuteronomio 23 le dice a Israel que no tomen en cuenta lo que Edom ha hecho y que traten a Edom con respeto, con cuidado. El texto dice: no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. Qué interesante, justo lo contrario a lo que el edomita había hecho con el israelita, el descendiente de Israel. Y sin embargo los edomitas siempre guardaron rencor al pueblo que descendía de Jacob. Y se opusieron a Saúl, se opusieron y se enfrentaron a David, a Salomón, a Josafat y finalmente se rebelaron contra este Joram que mencioné al principio, hasta entrar en Jerusalén y causar una desolación allí. Así que en los versículos, volviendo a nuestro libro de Abdías, en los versículos del 2 al 9 encontramos una serie de juicios contra este pueblo de Edom, contra los descendientes de Saúl. Y ese es nuestro segundo punto en nuestro esquema del día, el juicio contra Edom, de los versículos 2 al 9. Y en esta primera sección podemos distinguir, como digo, tres juicios concretos. De los versículos 2 al 4 leemos acerca de lo que podríamos llamar la subyugación de Edom. Fijaos lo que dice el texto: he aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Dice el versículo 4, aunque te remontes como el águila y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré. Y esta subyugación incluía también autonomía como pueblo, iban a estar bajo el dominio, bajo la autoridad de otros pueblos y por supuesto también reducción de su territorio. En los versículos 5 al 7 leemos acerca de la desposesión de Edom, todas esas riquezas, todos esos tesoros que habían ido acumulando les iban a ser quitados y por eso el texto es tan claro, dice: ¿cómo quedarás arruinado? Dice el versículo 6, ¿cómo será escudriñado, buscado, analizado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Hasta la frontera te echarán todos tus aliados, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo. Es interesante que Edom pensaba, el pueblo y sus gobernantes pensaban, que si firmaban alianzas con los grandes reinos de alrededor, ellos iban a estar apoyados, iban a ser protegidos, defendidos, cuando se presentase alguna amenaza. Y sin embargo dice el texto que serán esos propios pueblos que supuestamente les protegían los que terminarán por llevarse todo lo que tenían. Hay un tercer juicio en los versículos 8 y 9 y ahí leemos acerca de la destitución de sus líderes, de la destitución de aquellos en los que el pueblo se refugia para que les gobiernen y les lideren. Y dice ahí que en aquel día serán destruidos todos los sabios, aquellos que son valientes. Se nombra ahí un nombre, Otemán. Esta era la ciudad más importante dentro del territorio de Edom, así que ni siquiera el gran centro urbanístico y el lugar
donde ellos se reunían para escuchar la sabiduría y la dirección de sus gobernantes, iba a quedar impune al ataque que estaba a punto de llegar. Se trata de palabras muy duras en contra de este pueblo que hace un momento leíamos en la ley, en el del libro de Deuteronomio, que debía ser respetado por ser el hermano de Israel. Pero ¿qué ha cambiado entonces? Porque no olvidemos que Dios es el que habla. ¿Qué es lo que ha sucedido para que Edom pase de ser respetado por el pueblo a ser condenado por ese Dios que pedía respeto? Bueno, de hecho, si leyéramos con atención el Antiguo Testamento, nos daríamos cuenta de que no existe una sola nación que recibe más condenas a lo largo del Antiguo Testamento que este pueblo de Edom. En los Salmos, en Isaías, en Lamentaciones, en Ezequiel, en Joel, en Amós, en Malaquías, en cada uno de estos libros hay profecías en contra del pueblo de Edom. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué este pueblo pasa de ser ese pueblo respetado a ser un pueblo condenado? ¿Qué es lo que ha sucedido con estos edomitas? Bueno, el juicio contra Edom no es un capricho divino y tampoco responde al hecho de que fuera un enemigo histórico de Israel. Tristemente, Israel a lo largo de su historia ha tenido muchos enemigos. ¿Por qué entonces Edom se lleva la palma, como diríamos nosotros, en cuanto a juicios? Bueno, en los versículos 10 al 14 encontramos una lista de pecados que Edom comete. Y podríamos titular este espacio como el pecado de Edom, porque allí el autor va a escribir detalladamente en qué consiste ese pecado que ha despertado la ira, la furia, el juicio de Dios. Ya habíamos visto en el versículo 2 como el pueblo de Edom era un pueblo orgulloso y soberbio, un pueblo que confiaba en sus aliados poderosos como la llave a su salvación, un pueblo que descansaba en su ubicación geográfica entre las montañas, un pueblo que se creía inexpugnable de alguna manera. Pero desde el versículo 10, como digo, encontramos una lista específica de pecados en contra del pueblo de Dios que despiertan el rechazo de Dios. Y podemos ir leyendo desde el versículo 10 cómo ellos ignoraron la necesidad de su hermano Jacob, del pueblo de Israel. En los versículos 10 y 11 se nos dice cómo estos lo veían pasar necesidad y no hicieron nada. En el versículo 12 leemos cómo disfrutaban y se alegraban de las desgracias, de las penurias de Israel, cómo se gozaban en que a su hermano les fuese mal. En el versículo 13 leemos que ellos mismos saquearon y desvalijaron Israel, Jerusalén. Y en el versículo 14 podemos leer cómo fueron crueles con Israel hasta el punto de no tener misericordia de los heridos, de los huidos, hasta el punto de matarlos ellos mismos o entregarlos a esos enemigos para que fueran ejecutados. El pecado de Edom, tremendo, ese pueblo por el que Dios imploraba respeto a los israelitas, no tuvo ningún problema en confrontar y en atacar hasta eliminar en la medida de lo posible a su hermano Israel. Y en los versículos 15 y 16 vemos cómo este juicio a Edom es ampliado también a otras naciones. No solamente los descendientes de Esaú iban a ser juzgados por Dios, sino que otros pueblos que habían llevado a cabo estas mismas acciones para con Israel recibirían su castigo. Pero en el versículo 17 encontramos un más, en algunas versiones un pero, un contraste enorme. Porque en este libro, por supuesto, encontramos juicio, y esta es una de las características de los llamados libros proféticos. Pero encontramos también misericordia, encontramos esperanza, encontramos fidelidad por parte de Dios. Y podemos titular la parte final del libro como la restitución de Jacob o la restauración de Jacob, desde los versículos 17 al 21. Allí leemos, versículo 17, pero en el monte de Sión quedará un remanente y será un lugar santo. A pesar de toda la desolación, a pesar de todos estos juicios, el Señor confirma que el territorio en el que Israel se encuentra no quedará desolado. Dice que el mismo pueblo de Israel será quien se encargue en alguna medida de emitir parte de juicio contra Esaú. Entonces la casa de Jacob será un fuego y la casa de José una llama
y rastrojo de la casa de Esaú. Los quemarán y los consumirán, y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú. No tenemos mucho tiempo de entrar en todos los detalles, pero quería enfatizar 3 implicaciones muy claras para nosotros hoy, porque a grandes rasgos hemos visto cuál es el contenido del libro, cuál es el motivo que lleva a escribir el libro y cuál es el propósito del libro. Pero hay 3 implicaciones que tienen un efecto directo en nosotros. 2 tratan sobre la persona de Dios y una sobre nosotros hoy en este día. Y la primera implicación que podemos extraer de este libro es que Dios es soberano. Fijaos en el versículo 1 del libro. Dice ahí, así dice el Señor. Y esa palabra Señor es la palabra Adonai, que literalmente significa Señor, Maestro, Dueño. Este es el nombre que Dios utiliza en la Biblia para hablar de su grandeza, para hablar de su poder, para hablar de su dominio, porque a Dios, y la Escritura nos recuerda esto constantemente, le pertenece toda la gloria, toda la honra, pero también toda la tierra y todo lo que hay en ella. Y es la soberanía de Dios que le permite hacer lo que se propone y llevar a cabo sus propósitos. Afirmar que Dios es soberano implica que Él solamente tiene la autoridad y la potestad de hacer lo que desea cuando desea. Aún los hombres grandes de este mundo una y otra vez tienen que reconocer esto. Y estoy pensando, por ejemplo, en Nabucodonosor, uno de los grandes reyes de la tierra que también atacó Jerusalén y finalmente, al final de sus días, se tiene que postrar, arrodillar y decir, Señor, tú eres el Dios grande sobre toda la tierra y todo hombre, toda criatura te debe adoración a ti. Pero humanamente esta profecía sería una locura a aquellos que la leyeron originariamente. Ni los judíos ni los edomitas podían creer lo que se estaba diciendo. Por un lado, Edom acaba de derrotar de manera casi total a Israel y se encuentra en la cresta de la ola. Ahora se enseñorea sobre su enemigo íntimo. Y por otro lado, Israel está vencido, ha sido desposeído, humillado por su hermano. Pero Dios, dice el texto, es soberano y por eso Abdías escribe y empieza diciendo esto. Es el Señor, es el Adonai, es el grande, el dueño, el que va a hacer esto. Y aunque con los ojos físicos no pudieran verlo, el Señor anuncia el juicio y la destrucción de un pueblo. Edom, que en ese momento se encuentra victorioso frente a sus enemigos. Y finalmente vemos al terminar el libro que el Señor también anuncia no solo la destrucción, sino la restauración de ese pueblo que ahora se encuentra en penumbras y oscuridad, el pueblo de Israel. Dios es soberano y no solamente promete que lo hará, sino que lo lleva a cabo. En segundo lugar, podemos extraer como implicación a lo largo de este libro que Dios es fiel. Y qué curioso que el segundo nombre que vemos en el versículo 1 dice ahí, así dice el Señor Dios. Y ese nombre es, en algunas versiones que aparece como Jehová, en realidad es el nombre de Yahvé. Y este es el nombre que Dios utiliza cuando quiere presentarse como el Dios del pacto. Aquel que sentencia como segura cualquier comunicación, cualquier advertencia. Desde el momento en el que Dios se compromete a bendecir a Israel, nada ni nadie van a evitar que esto suceda. Y debemos enfatizar que esto no sucede porque Jacob fuera mejor que los otros pueblos, porque Jacob fuera mejor inclusive que su hermano Esaú. No tenemos tiempo para analizar el libro de Génesis, pero si fuésemos allí nos daríamos cuenta que es verdad. Esaú era un hombre carnal, preocupado por lo material, por lo inmediato, por la comida, por el disfrute, por el dinero. Y eso le va a traer muchos quebraderos de cabeza y por eso pierde la primogenitura y por eso pierde la bendición de su padre. Pero vemos también que Jacob era un hombre carnal, porque era un hombre manipulador y mentiroso, era un hombre complaciente y condescendiente. De manera que el éxito de Israel no está en lo que es como persona, sino en la fidelidad de Dios, en ese Dios que no se fija en su nobleza o en su grandeza o en su piedad o en su bondad, sino en las promesas que ha hecho a sus padres. Si vamos un momento a Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, vamos a leer
por qué Dios bendice a Israel. Y es sorprendente darnos cuenta de cuál es el motivo. Dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para tu Dios, el Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y dice ahí, el Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos, pues erais el más pequeño de todos los pueblos. Mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres, esa es la fidelidad del Señor. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Termina diciendo, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Dios es fiel a sus promesas. Dios es fiel para con su pueblo. Fue Dios quien preservó a Israel en medio de las dificultades, de los ataques, de las deportaciones, hasta el punto que esa simiente anunciada en Génesis 3 puede llegar a dar fruto en la persona de Jesús muchos siglos más tarde. Dios fue fiel para con Israel, para que el Mesías se encarnase como había sido anunciado. Y por eso está protegiendo ahora mismo a su pueblo aquí. Y Dios será fiel para con Israel. Como termina diciendo el libro, fijaos qué interesante, el libro empieza diciendo que Dios es el Dios fiel y termina diciendo que Dios es fiel, porque, versículo 21, el reino será del Señor. Israel va a ser verdaderamente restaurado. Desde Sión de nuevo será levantada la adoración al Señor. El Mesías se sentará en el trono de David, en un reino divino aquí en la tierra. Eso es lo que está anunciando aquí el profeta. Pero Dios es fiel no solamente con su pueblo, sino también con sus enemigos. ¿Y cómo puede ser Dios fiel con sus enemigos? Bueno, cumpliendo las advertencias que hace a sus enemigos. Muchas de las profecías de la Escritura sabemos que ya se han ido cumpliendo a lo largo de los siglos. Algunas todavía estarán por cumplirse. Y eso incluye las cumplidas, aquellos anuncios en contra de Edom. Varios siglos después de esta profecía, que leemos en el libro de Abdías, Edom fue anexionado al imperio asirio y desde entonces formó parte de diferentes reinos. Hasta que en el año 37 a.C., un edomita, un descendiente de Saúl, fue declarado rey de Judea bajo la supervisión de Roma. Su nombre era Herodes el Grande. Resulta sorprendente ver cómo un hijo de Saúl trató de eliminar al verdadero descendiente de Israel, al Señor Jesucristo. ¿Os acordáis cómo trató de eliminar a todos los niños nacidos en aquel pueblo de Belén? Finalmente, sabemos por la historia que el pueblo de Edom fue prácticamente eliminado cuando trataban de defender Jerusalén en el año 70 después de Cristo. El versículo 18 de nuestro libro de Abdías se cumplió de manera literal entonces. De la misma forma que Jerusalén fue desolada, también lo fue Edom. El Señor es fiel con todo lo que dice, todo lo bueno que dice y todo lo malo que dice. Hay una tercera implicación que tiene que ver directamente con nosotros como personas. No hace falta hacer un ejercicio profundo de introspección para descubrir que igual que Edom, nosotros de manera innata tendemos a ser orgullosos, tendemos a ser soberbios. Muchas veces confiamos en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades, en nuestros recursos. Y la Biblia nos enseña que si Dios no interviene de una manera poderosa, nuestra condición en realidad no es mejor que la de Saúl y sus descendientes. Y lo que es significativo también, nuestro estado legal delante de Dios tampoco es mejor que el de Saúl si algo no cambia. La Biblia define de alguna manera al hombre natural como alejado de los propósitos de Dios, como alejado de la influencia de Dios. Y leemos en Efesios 2:12 que estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios
en el mundo. Y es esta la razón que lleva al Padre a enviar al Hijo amado, como dice Juan 3, al mundo, para que se haga hombre, para que nos rescate de nuestra vida, de nuestra vana condición, de nuestra inútil manera de vivir. Y por eso Pablo en Efesios 2:13 continúa hablando y dice: ahora en Cristo vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Qué interesante, ¿eh? Dos pueblos hermanos y sin embargo había una gran pared que les separaba. ¿Cuánto más va a ser esa pared entre nosotros, que no tenemos ninguna línea sanguínea que nos relaciona con aquel Israel y con esas promesas dadas a los padres? Pero dice el texto, Pablo escribe que Jesús viene a este mundo y derriba cualquier pared para aquellos que ponen su fe y confianza en la persona de Cristo Jesús. Resulta tremendamente desolador que Edom siempre estuvo tan cerca de Israel, de sus profetas, de sus milagros, de su Mesías, y sin embargo que su final fuera tan desastroso. Y estoy seguro que hay personas aquí en esta mañana que han sido expuestas, como lo fue Edom, y todavía más, por la revelación completa que tenemos, a la persona de Cristo, al Evangelio, a las verdades liberadoras y transformadoras que contiene la palabra de Dios. Pero por alguna razón quizás se han conformado o simplemente se han acostumbrado a estar cerca, en las inmediaciones, en un lugar de cierta seguridad personal. Pero la palabra de Dios es muy clara y si este es tu caso, en esta mañana debes reconocer tu necesidad, confesar ese pecado que te aleja y te separa de Dios. Debes acudir al médico divino, aquel que ha dicho que ha venido a buscar a los que estaban enfermos, a los que reconocían su condición. Debes pedir agua a aquel que ofrece un agua que realmente puede quitar la sed. Debes clamar a Él y la Biblia promete que Él responderá. Jesús dice: al que viene a mí, yo no le echo fuera. Si ya eres creyente en Cristo, el pensar en un libro como este debe llevarte a glorificar a ese Señor, a ese Adonai que es soberano, aquel que tiene todo bajo control, a pesar de que haya circunstancias en las que no vemos salida posible. Pero una y otra vez nos confirma en la Escritura que sus planes y propósitos se van a cumplir. Debes glorificar también a ese Dios que es fiel, aquel que promete que llevará a cabo estos propósitos y que tiene poder para hacerlo. Aquel que dice que una vez comenzada la buena obra la terminará, la culminará en el día de Jesucristo. Debes alabar a Dios y reconocer tu adoración y tu gratitud, porque Él es el que envía a Jesucristo, aquel que ha hecho de dos pueblos uno, aquel que ha roto cualquier separación que pudiera existir entre nosotros y Dios, aquel que ocupó un lugar que solamente te correspondía a ti y a mí. El justo ocupó el lugar de los injustos. Y gracias a Dios que no solamente vino y murió, sino que resucitó y está sentado en los cielos. Y como este libro nos recuerda en el último versículo, regresará para reinar, sentarse en el trono de David. Y desde esta tierra recibir la adoración de esas naciones que en su momento no quisieron darla, pero finalmente doblegarán toda rodilla. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias por cómo ella, a pesar de haber sido escrita hace tantos siglos, tiene implicaciones para nosotros hoy. Te damos las gracias porque eres un Dios fiel y justo, misericordioso, clemente para perdonar, lento para la ira. Y oramos por todas las personas que están aquí, que podamos cada uno de nosotros en el profundo espacio de nuestro corazón sabernos tuyos, saber que esa obra de Jesucristo tiene un efecto directo en nosotros, que podamos acudir a ti si este no es el caso, pidiendo perdón, pidiendo liberación, pidiendo rescate, porque como hemos dicho, tú estás dispuesto a perdonar y para eso has venido a este mundo. Oramos que salves, Señor, a aquellos que todavía no te conocen y que nuestra vida sea una vida de gratitud, de alabanza, de reconocimiento de que tú eres el Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.